Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Iniciamos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven y llena nuestros corazones, ven a encender en nosotros el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven en esta mañana, renueva la faz de la tierra, renueva nuestras vidas, ven a renovar nuestro interior, ven a fortalecernos, Espíritu Santo, ven a llenarnos de esa presencia, ven a conducirnos en esta mañana, en esta reflexión de la palabra de Dios. Danos tu amor, danos tu presencia, acompáñanos, guíanos, condúcenos. Llévanos de tu mano, Espíritu Santo. Sé tú el motor que mueva nuestra vida. Ven a fortalecer las áreas que están débiles. Ven a darnos esa fuerza renovadora y transformadora en esta hermosa mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, bienvenidos un día más que el Señor nos permite reunirnos en torno a la palabra de Dios. Agradecemos la presencia amorosa e intercesora de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que siempre está acompañando, guiándonos, llevándonos de la mano. En este día, jueves 7 de mayo, jueves eucarístico, estamos aquí en torno a la palabra de Dios, meditando. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Ese es el tema que hemos querido tomar del Evangelio del día de hoy. Esa es la frase en la que el Señor te habla a ti y me habla a mí en esta mañana. En la primera lectura tenemos cómo Pablo, puesto en pie, le habla a aquel pueblo y se dirige a ellos en el lenguaje de ellos. Pablo se hacía judío con los judíos y se hacía gentil en medio de los gentiles. Utilizaba un lenguaje que era oportuno, se identificaba con el pueblo y comienza a decirles: israelitas, ¿y cuántos temen a Dios? Escúchenme, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo, lo sacó de Egipto con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años. Pablo les hace recordar en ese momento que les está anunciando a nuestro Señor Jesucristo todo lo que ellos han vivido en el Antiguo Testamento. Y es así como este pueblo escucha la palabra. Ahora nosotros traigamos esta palabra a nuestra actualidad, a nuestra vida. Hagámosla presente hoy y podemos meditar cómo el Señor te habla a ti y me habla a mí en esta palabra. El Señor nos va guiando, el Señor nos va acompañando, el Señor nos saca de donde quiera que nosotros estemos, de nuestros desiertos. En medio de ese desierto el Señor nos da su alimento, su palabra, la oración, la Eucaristía. Y sean los años que nos toquen vivir en un desierto, el Señor está con nosotros. Hemos iniciado una nueva etapa de cuarentena, quizá un poco más difícil, más restringida, pero es para bien nuestro y tenemos que aceptarla y someternos, obedecerla y ir fortalecidos en medio de esta cuarentena, sabiendo que Dios camina con nosotros, Dios está con nosotros, Dios se mueve con nosotros, Él nos acompaña, Él nos guía y nos conduce a cada uno de nosotros. En el Salmo 88 podemos cantar con el salmista: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. El Señor está con nosotros. Proclamemos su misericordia, aleluya, pues el Señor ha dicho: mi amor, nos dice el salmista, mi amor es para siempre.
más firme que los cielos. El amor de Dios permanece en medio de nosotros. El amor de Dios es firme. El amor de Dios nos acompaña, nos conduce. El amor de Dios dura eternamente. Nos dice el Salmo: nuevas son su fidelidad, su misericordia, su amor. Nuevas son cada mañana. Cada mañana el amor de Dios es nuevo. El amor es para siempre. Y podemos decir con el salmista, orando a Dios: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Mis queridos hermanos, qué importante es que tú y yo nos sintamos amados y protegidos por Dios, acompañados por Jesús, que Él nos lo mandó para que nos diera salvación y vida en abundancia. Cuando Pablo predicaba allá en las primeras comunidades, él siempre anunciaba a Jesús como la respuesta plena de Dios, como lo que aquel pueblo anhelaba y esperaba, un Mesías que viniera a rescatarles, que viniera a liberarles, que viniera a darles esa vida que ellos necesitaban. Dios envía a su Hijo como la esperanza salvadora a la humanidad. Así sus oyentes, que eran judíos, como en el caso de hoy, acogían muchos esa palabra y se iban agregando a la comunidad cristiana. También aquellos pueblos a los que se les hablaba que no eran judíos, al escuchar cómo ellos, los apóstoles, testificaban la palabra, se iban agregando a la comunidad cristiana. Hoy, en esta primera lectura, Pablo les habla a esta comunidad judía partiendo del Antiguo Testamento. Y de igual manera, si Pablo le hablaba a los gentiles, les hablaba partiendo así del lenguaje propio de ellos. Hoy día nuestros pastores también nos hablan a nosotros, nos van guiando en este caminar de la iglesia. Así la palabra nos va exhortando hoy a que también nosotros seamos movidos, seamos guiados y conducidos por la palabra, por el Espíritu Santo, que nos llenemos en esa confianza en el Señor. Jesús es nuestro Salvador. Él es aquel por quien vale la pena y a quien vale la pena creer y seguir. Jesús nos invita y nos sigue invitando desde antes a través de los apóstoles, hoy a través de nuestros pastores, a través de una predicación, a través de cómo se te transmita la palabra, a través de lo que tú estás leyendo en las Sagradas Escrituras. Hoy Jesús te invita a que creas en Él, a que te aferres a Él, a que confíes en Él. En el Evangelio de hoy, San Juan 13, 16, 20, Jesús nos dice: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Estas son las tres frases que el Señor me ha permitido tomar del Evangelio para reflexionar el día de hoy. Pero si nosotros leemos el Evangelio completo, vamos a ver cómo en la palabra de Dios el Señor nos habla de ese momento del encuentro que Jesús tiene con su pueblo. Leámoslo juntos para que tengamos un momento de reflexión en base a estos tres elementos, tres frases que hemos sacado de esta riqueza que es el Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien le envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura
que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor que nos viene a hablar en su palabra, viene a instruirnos, y en este evangelio nos dice: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo. En otras traducciones de la Sagrada Escritura nos dice: yo les aseguro que el siervo no es más importante que su amo, porque siervo es lo mismo que sirviente, que esclavo. Era aquel que estaba al servicio de una persona importante. Estaba a sus pies, le lavaba los pies. Y Jesús en este texto evangélico hace lo mismo. Le lava los pies a los apóstoles. Y Él quiere darnos ese signo del amor. En el Jueves Santo, en el Triduo Pascual, en la Semana Santa, celebrábamos justamente ese signo del servicio, del donarse, del darse. Jesús dice: Él ha venido a servir y no a ser servido. El Señor quiere enseñarnos la necesidad, la importancia de la humildad que debemos de tener nosotros, la importancia de darse al hermano. Hoy el Señor nos invita, mis queridos hermanos, a ti y a mí, a que nos demos al hermano, a que nos sirvamos unos con otros, a que no nos sintamos importantes, a que no te creas más que otro. Todos somos iguales. Ante el Señor todos somos iguales, y el Señor nos viene a hacer meditar que Él nos da el modelo a seguir, que Él nos da el ejemplo. Él es el Señor y ha iniciado sirviendo. Él es el Señor y ha venido a darse, y Él quiere que nosotros seamos como Él. Es importante que tú y yo nos demos a los demás. En eso tenemos que imitar. El siervo tiene siempre que imitar lo que hace su amo. De igual manera, el discípulo, que somos nosotros, tenemos que imitar y aprender lo que hace nuestro maestro. ¿Y nuestro maestro quién es? Es Jesús. En este texto, ellos han visto cómo Jesús se ha ceñido la toalla, ha tomado en sus manos el recipiente, la jofaina, y ha ido lavándole los pies a ellos. Y de esa manera, Él dice: dichosos si lo ponen en práctica. Él nos invita a través de este texto a que también nosotros debemos de lavarnos los pies unos a otros. Y lavarnos los pies, quizá no es que usted va a tomar un recipiente con agua y va a ir a lavarle los pies. Bueno, es un gesto de amor bellísimo, que si nosotros lo hacemos con alguien a quien le hemos ofendido o nos ha ofendido, tiene un gesto de amor y de perdón hermoso. Pero también lavar los pies es ir ayudando al que tiene necesidad. Lavar los pies es cuando tú y yo dejamos de tener resentimientos, enojos, y perdonamos, nos abrimos al perdón hacia las personas que nos han ofendido. De esa manera les estamos lavando los pies, les estamos lavando, les estamos ayudando a que se vayan liberando de todo eso, y a la vez nos estamos lavando nosotros. De ahí que Pedro en ese pasaje le dijo: no me lavarás los pies, pero el Señor le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le dice: Señor, entonces lávame por completo. Nosotros necesitamos ser lavados por completo por el Señor, y por eso invocamos al Espíritu Santo para que venga en nuestro auxilio y nos lave por completo, nos purifique, nos llene de esa presencia y nos vaya transformando, nos vaya renovando en
ese ser nuevo, en esa criatura nueva que tenemos que ser. Estamos llamados a ser mejores cristianos cada día. Y tenemos, como el Señor dice, el que recibe a los enviados de Cristo, me recibe a mí, dice el Señor. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. El que recibe a Cristo, le recibe a Él. Esta afirmación que hace Jesús sobre la importancia de recibir a quien Él envía. ¿Y a quién envía Él? Nos envía a quien nos predica, a quien nos aconseja, a quien nos habla de Él. Debemos de acogerlo, debemos de escucharlo, debemos de atender ese mensaje. En cada Eucaristía el sacerdote nos da una homilía y nos habla de Jesús, nos explica las Escrituras, nos exhorta a cómo debemos de vivir. Y vuelvo a repetir, el cristianismo no es un sistema de normas, de reglas. El cristianismo es una persona, es la persona de Jesús, es un estilo de vida. Es parecernos a Jesús, es ir identificándonos con Jesús, es ir tomando y adquiriendo la forma de vida de Jesús. Jesús es nuestro maestro, es nuestro modelo a seguir. Él amó, Él perdonó, nosotros debemos amar y perdonar. Él da su vida por amor, nosotros debemos de dar nuestra vida por amor, darla en entrega, darla en misericordia. Imitar al Señor, que es nuestro Maestro. Y quizás sería fácil mirar este gesto de Jesús de lavar los pies de su Maestro y quedarnos solo en la admiración, en decir que es que Él era Jesús, es que Él era Dios, es que por eso lo hizo así. Mis queridos hermanos, no podemos quedarnos solo en admirar ese gesto de Jesús de lavar los pies. Es necesario reflexionar sobre cómo nosotros podemos también hacer lo mismo. Es meditar, es introducirnos en comenzar a vivir la vida que Jesús nos ha enseñado. Él dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Ahí Él nos está dando una gran enseñanza, el servicio, el darnos en esas pequeñas cosas. Y siempre traigo a la mente a Santa Teresita del Niño Jesús, que nos dice hacer lo ordinario de la vida con un amor extraordinario. El amor es la llave de todo. Nos invita a imitar su vida cada día, en cada actitud, imitar a Jesús. Y de esa manera nosotros vamos a estar siendo servidores unos de otros. El servidor no se sirve de los demás, el servidor se da a los demás. Y el Señor es lo que nos invita en este día, a que nosotros le recibamos a Él y vivamos como Él, que le creamos a Él y que nos demos a los demás, porque el que le recibe a Él, recibe también al que le ha enviado. ¿Y quién envió a Jesús? San Juan 3:16, lo hemos venido repitiendo todos estos últimos días en estos versículos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios Padre no ha enviado a su Hijo a condenar el mundo, ha enviado a su Hijo a salvar al mundo, a salvar a lo que estaba perdido. Y ahora nuestro Maestro, nuestro Pastor viene a decirnos cómo tenemos que comportarnos, viene a decirnos que debemos de ser servidores de los demás, que nadie debe de sentirse el importante, el jefe, el amo. No, todos somos servidores de todo. Y Madre Teresa de Calcuta decía, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así nos lo expresaba ella.
Y otra frase linda que tenía Madre Teresa de Calcuta, ahora Santa Teresa de Calcuta, era: yo soy el lapicito, el que escribe es Dios. Sintámonos como ese pequeño lapicito, como lo decían los labios de Santa Teresa de Calcuta. Ella decía que era ese lapicito de la misericordia de Dios. Usted y yo debemos de ser, tú y yo debemos de ser ese lapicito con el que Dios vaya escribiendo en los corazones su amor, su perdón, su misericordia. De esa manera el mundo va a ir renovándose, transformándose y cambiando cada día más. Ese es el llamado que el Señor en este día nos invita. Mis queridos hermanos, recordemos que todas las mañanas, todos los días, a cada hora, debemos de proclamar sin cesar la misericordia del Señor. El Señor es grande, está en medio de nosotros. Su misericordia es eterna, su misericordia es inagotable y nosotros debemos de ser fortalecidos en la misericordia de Dios. Confiar en que tenemos a ese Padre misericordioso que caminó con el pueblo de Israel, como nos lo decía Pablo en la primera lectura. Pablo, que se hace judío en medio de los judíos, hablándoles en su propio lenguaje. Él es judío, es fariseo, pero él se va adaptando a donde está para irles hablando de la palabra. Y en esta primera lectura parte del Antiguo Testamento y le va recordando cómo el Dios de Israel les ha sacado victorioso de esa opresión en que los tenían los egipcios. También Dios Padre, nuestro Padre, nos va a ir sacando de victoria en victoria en cada batalla de la vida que nosotros vayamos teniendo. Hoy por hoy estamos batallando con el coronavirus, con el COVID-19, y la lucha que estamos enfrentando con esta enfermedad es una lucha que muchos se nos va la esperanza, a otros se les va o se nos va la confianza. No, mis queridos hermanos, no debemos de estar sin esperanza, debemos de estar confiados en que el Señor está con nosotros, y así como sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, con su poder victoriosos, los hizo pasar el mar, los hizo después pasar el río Jordán, y durante 40 años los alimentó en el desierto y al pueblo no le faltó ni agua ni alimento. Así también a nosotros, su pueblo, su heredad, somos, dice Primera de Pedro 2:9, que somos nación santa, su pueblo sacerdotal, pueblo adquirido por su sangre. Somos tomados por la sangre preciosa de Cristo para ser hijos adoptivos de Dios, y como hijos que somos, Él nos va sacando de batalla en batalla, Él nos va acompañando, y en este desierto que vamos pasando de la vida no estamos solos, estamos acompañados por el Señor. Él está con nosotros y Él va guiándonos y llevándonos. No nos va a faltar agua ni alimento, nos dice la primera lectura el día de hoy, en este desierto que estamos viviendo, de esta batalla contra el COVID-19. Confíe en el Señor, créale al Señor que en su mesa no va a faltar lo necesario para el sustento diario de los hijos de Dios, porque Él dice que si las aves de los cielos, que no siembran, nos dice Jesús en el Evangelio, si las aves de los cielos que no siembran cosechan alimento, tienen que comer, ¿cuánto nosotros que somos sus hijos? Las aves, ellas no siembran, por tanto, no tienen nada, no tienen graneros, pero a la hora de comer hay algo para ellos. Siempre tienen donde alimentarse. Hay cosecha para ellas, para todos los animales del campo. Y nosotros somos sus hijos. Confiemos que siempre vamos a tener nuestro alimento a tiempo, porque es promesa de Dios. Y en esa promesa de Dios, seamos serviciales unos con otros. Sirvámonos unos con otros. No nos sirvamos de los demás, sino ser serviciales los unos a los otros en la medida de lo que podamos y desde donde nosotros podamos. Seamos colaboradores
unos de otros. Y de esa manera el amor de Dios va a ir creciendo en medio de nosotros. Porque recordemos que el que recibe al que yo envío, dice el Señor, me recibe a mí. Si recibimos a aquel que nos ha sido enviado por Dios, le estamos recibiendo a Él. Y el que me recibe a mí, dice el Señor, recibe al que me ha enviado. Oremos juntos en esta mañana y pidámosle al Señor que nos dé el Espíritu Santo, que nos acompañe. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que siga intercediendo a su Divino Hijo, que siga presentando nuestras intenciones, nuestras peticiones. Ofrezcámosle el rezo del Santo Rosario todos los días, y si usted puede hacerlo a diferentes horas, hágalo, pero no lo haga de una manera repetitiva, no lo haga de una manera por terminar de hacerlo, sino que hágalo vivencial, hágalo meditando, viviendo cada momento, cada frase que usted vaya diciendo a través del rezo del Santo Rosario, vaya viviéndolo igual de la coronilla, vaya meditando la pasión de nuestro Señor, y de esa manera nosotros vamos a ir tomando más conciencia, vamos a ir despertándonos del letargo que a veces donde estamos dormidos, vamos a ir despertando de la indiferencia. Pidámosle al Señor la gracia de despertar de la indiferencia para ser solidarios unos con otros. No pasemos por la calle indiferentes de la necesidad del hermano, no andemos en la calle indiferentes de ser solidarios unos con otros. Ayudémonos unos con otros sin abusar del otro. Recordemos las palabras de Jesús, que el siervo no es más que su amo, y el siervo tiene que imitar a su maestro, y nuestro maestro es Jesús. Somos sus discípulos, debemos de imitar a nuestro maestro que es Jesús, y Él vino a servir y no a ser servido. Hoy este día en el Evangelio se ha repetido mucho la palabra servir y servicio, porque servir es sinónimo de amor. Nadie puede servir a alguien, nadie puede darse en amor si no tiene amor primero para Él. Entonces el llamado es a amarnos nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque dando, nos dice San Francisco, es como recibimos. Todos estamos llamados a ser instrumentos de la paz del Señor. Oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que veniste a servir y no a ser servido, te pedimos en esta mañana que nos enseñes el don del servicio. Ayúdanos a dar amor, a servir a los demás en todo lo que podamos. Y en esta cuarentena que estamos llevando, danos la paciencia, la fortaleza para ir sobrellevando todas las dificultades, los problemas que se nos van presentando. Sácanos victoriosos como sacaste a Egipto, a tu pueblo de Israel de Egipto donde eran esclavos. También a nosotros danos esa victoria sobre esta pandemia del coronavirus. Sácanos victoriosos de esta circunstancia que estamos viviendo. Ayúdanos a pasar confiando en ti. Acompáñanos, llévanos de tu mano y tómanos en la fuerza de tu espíritu, para que cada día nosotros, fortalecidos por ese espíritu que tú nos has dejado, tú dijiste, me voy, pero no les dejo solo, que el Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe y nos conduzca hacia esa puerta que tú nos has ofrecido, que es la vida eterna, que es vida y vida en abundancia. Bendito seas y alabado sea. Mamita María, ven, acompáñanos, camina con nosotros. Ruega a tu Hijo por el vino nuevo del amor, de la salud, pero sobre todo, Madre, tú que eres modelo de servicio, enséñanos a ser serviciales como tú, con la misma prontitud que tú fuiste a servirle a tu prima Isabel, que también nosotros con esa misma prontitud vayamos a servir al que tiene necesidad, imitando a nuestro Maestro que es Jesús, tu divino Hijo. Bendita seas y alabada sea. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu hermana en la fe, Gilma Benítez. Ten un bendecido día en la paz del Señor, que la paz del Señor sea contigo y sigamos confiando en la misericordia de Dios, que no estamos solos, sino que estamos acompañados por aquel que nos amó primero y que dio la vida por amor a nosotros y que prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, nos dice el Señor. Él camina con nosotros y sabemos que es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que el Señor te bendiga. Un feliz día para ti que estás sintonizando este mensaje. Nos vemos en la próxima a través de Meditando la Palabra de Dios.